comunicación. Mi nombre es Pablo Andrés Dorado Suárez. Hoy vamos a hablar de Internet en Marte. Un momento. Ahora sí. Bueno, sí, último momento de que me presento. Mi nombre es Pablo Andrés Dorado Suárez. Básicamente programo por comida y estudio ciencias de la computación. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como romapandres95. Hoy vamos a hablar del Internet en Marte, pero antes de empezar, pues Internet significa telecomunicaciones, telecomunicaciones significa comunicaciones, así que antes de empezar vamos a hacer un breve curso de repaso sobre comunicaciones y telecomunicaciones. Cuarto de primaria, que es un mensaje, información a transmitir, o sea, enviar y recibir a través de un medio, desde un emisor hasta un receptor. Clase de español de cuarto de primaria. Listo. Un medio. ¿Qué es un medio? Básicamente, un medio es un contexto físico por el cual un mensaje se mueve desde su emisor hacia su receptor. ¿Y qué es un emisor y un receptor? El emisor es el que origina un mensaje, quien lo envía, y el receptor es quien recibe ese mensaje y, bueno, quien debería recibir ese mensaje, el destinatario de ese mensaje. Listo. Esto tiene algunas reglas. El receptor debería ser capaz de poder capturar el mensaje por el medio en que se lo envían. Por ejemplo, no esperes que una persona que sea sorda vaya a escucharte hablando. Y también debería ser capaz de interpretar el mensaje. No deberías hablarle en japonés a una persona que habla español. De ahora en adelante vamos a hablar de estas dos emisor receptor como dispositivos o transmisores. Se entienden distintamente para los objetivos de esta charla. Probablemente vamos a hablar mucho más de dispositivos. ¿Qué es un enlace? Un enlace es básicamente la conexión entre dos dispositivos. Ahora sí estamos hablando de telecomunicaciones. La conexión entre dos dispositivos a través de un medio para transmitir mensajes. Simple. Y ahora sí ya empezamos con lo técnico. ¿Qué es ya sabemos que es un enlace? ¿Qué es la velocidad del enlace? O delay, o ping. Pues básicamente es que tan rápido se transmite el mensaje. Generalmente, porque digamos, yo estoy aquí hablando, este micrófono está escuchando el computador está decodificando lo que yo digo, y así hasta que se transmite a YouTube, si estuviéramos hablando en vivo. Pero en general, el tramo más largo del delay va a estar dado por la distancia entre el dispositivo de origen y el dispositivo de destino. Pero no siempre. Les tengo una pregunta. Ustedes, primera pregunta, y no sé si Andrés está por ahí para regalar dulcecitos al que la responda correctamente. Escenario hipotético: están en un estadio viendo un partido de fútbol y al lado de ustedes hay una persona que está con un radio escuchando el mismo partido, y empiezan el partido, y pues ustedes saben que cuando empieza un partido de fútbol siempre suenan las notas del himno nacional, y no sé qué pasó acá. Y pues siempre suena el himno nacional cuando empieza un partido. Lo están tocando en vivo, una banda, allá en la cancha, en el campo. ¿Quién lo va a escuchar primero? ¿Lo van a escuchar primero ustedes que están escuchándolo como en vivo? ¿O lo va a escuchar la persona que está en el radio, si sabemos que al lado de la banda que está tocando el himno nacional hay un micrófono y eso se está enviando por radio? ¿Quién responde? La persona con el radio pegando el dulce. ¿Por qué? ¿Por qué la persona con el radio? Porque si la banda está tocando abajo del estadio, se demorará lo que se demora el sonido. Exacto. Mientras que la radio, pues,
la distancia del micrófono es mínima y después se envía como una onda electromagnética y se Y las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Claro. Entonces, llegamos rápido. Pese a que la distancia es la misma. No, es más, al radio le toca recorrer una distancia más grande. Pero las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Y eso hace que sea mucho más rápido enviar un mensaje a través de ondas de radio. Y bueno, básicamente eso es. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre delay y ancho de banda? Cuando ustedes le dicen, no, es que su internet es súper rápido, son 800 megas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? ¿No? Es la cantidad de información que puede transmitir por segundo, ¿no? Sin importar lo que se demore, pues, Sin en empezar a importar qué recibir. tanto. Sí, como analogía, el ancho de banda, hagan de cuenta que es como un tubo por el que se mueve agua, ¿sí? Entre más ancho sea el tubo, más agua cabe al mismo tiempo, ¿sí? Pero entre más estrecho, pues menos agua va a caber, menos agua va a llegar al otro lado. Yo sé que no es la analogía perfecta, pero es como entre más ancho es el tubo, más información va a caber, más angosto es el tubo, menos ancho tiene, menos información va a caber. Generalmente se mide en bits por segundo. Es correcto. Ahora sí, ya se acaba aquí la clase express de comunicaciones y telecomunicaciones. Vamos a hablar de medios de comunicación. Sé que puede parecer parecido, pero no. Un medio de comunicación, como habíamos dicho, es cualquier medio físico que puede servir para transmitir un mensaje. Y los hay de todos tipos. Podemos tener mensajes a través del aire. El medio puede servir el aire puede servir como un medio, por ejemplo, con la voz, con la música, pero también tenemos electricidad a través del cable del teléfono, el cable de Ethernet, un cable coaxial moviendo la señal de televisión, pero también tenemos ondas electromagnéticas. Generalmente ahí vamos a hablar de radio, Wi-Fi, Bluetooth, y al final tenemos la luz, y esto último es un bonus, ya ahorita hablamos de eso, y la luz, que es generalmente cualquier cosa que pueda ser luz visible, rayos infrarrojos, láser, cualquier tipo de emisión que sean fotones, que sean luz, la podamos ver. No sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años se utilizaban señales de luz infrarroja para transmitir datos entre celulares, no sé si alguien se ha sido yo. ya revelé mi edad. Hay que tener en cuenta que a veces un medio puede ser un mensaje se puede transmitir a través de diferentes medios. Por ejemplo, las señales de humo perturban el aire, pero son mensajes que se mueven a través de un medio óptico. El que está viendo la señal del humo. Y por ahí les hablo del bonus de las partículas cuánticas. Eso es solo un bonus, no es el foco de esta charla. Pero bueno, cuando hablamos de medios de comunicación hay que tener en cuenta algunas consideraciones, y ya habíamos hablado de muchas de ellas. Primero, latencia. Latencia es lo que habíamos hablado, ping, delay, lo que se demora un mensaje de llegar de un punto al otro. Pérdida de paquetes. Un mensaje, cuando se envía a través de un medio, generalmente se parten en paquetes para que sea mucho más fácil mandarlos, porque a veces justamente se pierden, hay interferencias, nunca llegan al destino, etc. Y como nosotros siempre necesitamos que los mensajes se muevan de manera integral, que se muevan de manera integral, entonces tenemos corrección de errores y bueno, al final ancho de banda. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de algunos medios de comunicación. Empezando, pero última nerdada de la charla, vamos a hablar un poquito del modelo OSI. El modelo OSI es básicamente
esta cosita que ven acá, y lo que nos muestra es como desde abajo, como nosotros podemos partir, abstraer todo el proceso de comunicar un mensaje desde un origen hasta un destino a través de los diferentes elementos que interactúan. Capa física, estaríamos hablando del medio. Capa de enlace es básicamente el formato en el que dentro de esa capa física se va a transmitir, y luego de ahí ya la red es como qué ruta puede llegar, cómo se va a enrutar, el transporte es cómo se van a almacenar esos paqueticos de datos, y de ahí para arriba, capa de sesión. Capa de sesión es básicamente mantener las conexiones con todo lo que tenemos acá abajo. Capa de presentación, hagan de cuenta HTTP, o bueno, HTTP, o el formato de los correos electrónicos, ese es un formato, esa es una capa de sesión. Y finalmente, capa de aplicación es básicamente, y este cable, sigue buscando. Y la capa de aplicación es ya lo que nosotros vemos al final, o sea, cómo se componen los datos dentro de las aplicaciones para que los veamos bien. Entonces, ejemplos de cómo conectar dos dispositivos. Este ejemplo suena raro, pero se va a entender bastante. Cómo conectamos a dos personas, y justamente va a servir para poder hacer las analogías que vienen de ahora en adelante. Capa física, el aire. Las personas hablan por medio de la voz, usualmente. Entonces vamos a hablar de una capa física para movernos es el aire. Una capa de enlace es básicamente articular palabras y movernos a través del aire. Ese es el formato, el lenguaje, el habla. La capa de red, no necesitamos mucho para enrutar nuestro mensaje a la otra persona, es simplemente mirarla a la cara, que no es que el mensaje llegue a sus oídos, ya estamos enrutando. La capa de transporte, pues palabras, frases, toda la estructura del lenguaje. Y la capa de sesión es como las dos personas se van a poner de acuerdo cómo iniciar la conversación, cuándo empezar y cuándo terminar de hablar. Es así de sencillo. Y ahí vamos a hablar de las consideraciones que teníamos. Latencia es inmediata porque pues yo hablo, la persona escucha a la vez, ustedes me están escuchando aquí a la vez, pese a que hay una distancia. Se puede entender que la latencia es inmediata. La pérdida de paquetes es variable. ¿Qué pasa? No sé, por ejemplo, si yo estoy hablando con una persona en un bar y hay un montón de ruido, se puede perder parte del mensaje. O yo estoy hablando en la calle con alguien en el celular, aló, 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 ¿qué fue lo que digo? No, es que me pasó un bus aquí al lado. La corrección de errores generalmente es alta. Nuestro cerebro está bien capacitado para poder corregir cualquier error o cualquier cosa que no sé si ustedes a veces no le entendieron una palabra a una persona, pero por el contexto sí se la entendieron. Es corrección de errores, el cerebro lo está haciendo por ustedes, no tienen que preocuparse por eso. Y el ancho de banda pues depende de qué tan rápido hable la persona. Si yo estoy hablando muy rápido, el ancho de banda va a ser muy rápido, estoy enviando muchas palabras por segundo, pero si empiezo a hablar un poco más lento, va a haber menos palabras por segundo, menos ancho de banda. Bueno, el ejemplo del infrarrojo. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando un medio óptico, una señal infrarroja. Existe un protocolo para la capa de enlace que se llama IRDA, que es básicamente un protocolo para poder enviar información de forma inalámbrica entre los dispositivos móviles. Eso es viejísimo. Capa de red aquí no aplica. Y en capa de transporte lo iremos viendo mucho en el resto de la charla, TCP/UDP. No sé si alguna vez han escuchado el famoso protocolo TCP/IP, que son los protocolos que rigen las comunicaciones por internet. Bueno, vamos a empezar a hablar de eso. Latencia baja, la pérdida de paquetes es variable, porque digamos, por ejemplo, yo le meto la mano en medio y se cortó la conexión. A veces no se alinean bien, se cortó la conexión, pueden pasar muchas cosas. Hay formatos y hay algoritmos que permiten corregir los errores justamente por eso, y el ancho de banda depende. El de los celulares es re bajito, 115 kilobits por segundo. Ustedes se demoran unos 5 minutos en enviar una canción de 1 minuto, pero hay otros formatos de
Hay otros tipos de ancho de banda que también utilizan láser y los vamos a ver más adelante, donde ustedes pueden enviar desde 4 megabits por segundo hasta gigabits por segundo enteros. Esa es la clave de la charla de hoy, les voy contando. Pero también podemos ver cómo dos dispositivos, en este caso computadores, se pueden conectar a través de la electricidad utilizando un cable de Ethernet de toda la vida. De hecho, ustedes pueden conectar los computadores directamente o pueden conectarlos a través de una red cableada. En ese caso, pues ya estamos hablando de que el medio es este cable RJ45, el cable de red, utilizamos Ethernet y ya ahí sí empezamos a hablar TCP/IP, de aquí en adelante empezamos a hablar IP para la capa de transporte, protocolo de Internet, direcciones IP. Y para el protocolo, y para la capa de transporte vamos a empezar a hablar de TCP o UDP. ¿De qué depende eso? Del tipo de información que queramos mandar. Si queremos que esa información llegue garantizada, fijo, si tiene que llegar toda la información, no se puede perder nada, vamos a usar TCP. Si en otros casos podemos aceptar cierto tipo de pérdida de información y queremos que el ancho de banda sea un poco mayor, en el que podamos mandar los datos, por ejemplo, si estamos enviando una videollamada, haciendo videojuegos en tiempo real, vamos a usar UDP, generalmente. Aquí, si estamos hablando de dos computadores que se conectan, la latencia es baja, la pérdida de paquetes es baja, depende, por ejemplo, los cables son muy susceptibles a la interferencia electromagnética. No sé si ustedes alguna vez les ha pasado que usan un teléfono de esos antiguos y empiezan a sonar como ruidos extraños. Es por eso, por la interferencia electromagnética. La conexión de errores es altísima, ya esto está súper resuelto. ¿Y qué tanto es el ancho de banda? Depende del cable. Hay cables que soportan más o menos ancho de banda. Pero ahora vamos a hablar de cómo conectar cosas cercanas pero un poquito más lejanas. ¿Cómo conecto este celular o este computador a la red? Aquí no hay cables, pero de todos modos están conectados a internet. En el caso de este computador está conectado a través de Wi-Fi. Ya no estamos utilizando electricidad, ya estamos utilizando electromagnetismo, ondas electromagnéticas. En este caso particularmente estamos usando Wi-Fi, es decir, ondas de radio que van de un espectro de 2.4 GHz a 5 GHz y bueno, capa enlace y es la IEEE 802.11, todo lleno de detalles, capa de red IP, capa de transporte TCP/UDP, y ahí ya empezamos a hablar siempre de este tema. La latencia es baja porque de aquí al router no hay mucha distancia. Es la latencia de aquí al router, es el que me conecta a internet y yo estoy hablando de eso, ese es mi enlace. Pero hablemos ahora de conectar cosas no tan cercanas. Por ejemplo, ¿cómo funciona este tipo de teléfonos? Utilizan un cable de cobre o algunos utilizan cables de fibra óptica y se comunican hoy en día moderno a través de internet, a través de VoIP. Entonces es un protocolo que permite mandar las señales de voz a través de internet. Utilizan IP por debajo, TCP/UDP, bueno, UDP, en este caso es UDP. La latencia es muy baja porque queremos que cuando estamos hablando con alguien en el teléfono se nos escuche y no se sienta que está lejos. Generalmente hablamos en la conversación humana, hablamos de una latencia mayor a 350 milisegundos, como algo que ya se empieza a sonar raro, y más de un segundo es como, no, esto ya es incómodo, y ya más de ese segundo, un poquito más de ese segundo es, no podemos hablar en tiempo real. Spoiler, esa es la razón por la que no van a poder hacer videollamadas con sus amigos en Mac. ¿Y cómo está conectado este teléfono a internet? Este teléfono está conectado a través de una conexión de telefonía celular, depende del protocolo. En este caso yo tengo 4, pero también hay 5G, hay 3G, los anchos de banda también varían, depende. Hay unos que van desde los 50 a los 200 kilobits por segundo, que es el 3G, el 5G va hasta 10 gigabits por segundo, teóricamente.
Y ya. Ahora sí hablemos de conectar cosas realmente lejanas. ¿Cómo me conecto yo con el servidor que está transmitiendo esta presentación? Ese servidor está probablemente en Estados Unidos. ¿Cómo hago yo para conectarme con eso con una latencia decente? Aquí es donde empezamos a hablar de medios puramente ópticos. Las distancias generalmente van a requerir radio o medios ópticos. En este caso vamos a hablar de fibra óptica. Son estos pequeños filamentos que mandan luz y son pulsitos que envía el emisor y luego el receptor, que es un módem, los recibe pulsitos y los vuelve ondas, los codifica como ondas. Son al fin y al cabo ondas de luz, los codifica así y con eso ya saca el mensaje. El ancho de banda de esto, digamos por ejemplo en una casa puede llegar a ser de 2.5 gigabits por segundo, ya estamos hablando de anchos de banda super altos, pero en el caso de las redes industriales, centros de datos, backbones, que es esas autopistas de fibra óptica que mueven por ejemplo toda la internet entre América y Europa, estamos hablando de 400 gigabits por segundo o más. Y ahora sí, ya lo último, lo más lejano de lo que vamos a hablar en esta conversación es cómo nos comunicamos a través de todo el planeta sin recurrir a esa fibra óptica. Esto probablemente no lo conozcan, pero esto es un satélite de Starlink. Es básicamente un satélite de órbita baja terrestre, es decir, está en la órbita baja terrestre, se está moviendo todo el tiempo en esa órbita y se está comunicando con nosotros a través de ondas de radio. Realmente no es tan complejo, pero entre los satélites, porque tienen que tener alguna manera de los satélites entre poderse comunicar entre sí, así como las antenas de celular se comunican entre sí, así como todos los computadores se comunican a través de fibra óptica y todas las grandes redes se comunican a través de fibra óptica, ellos lo hacen a través de láser. Les había dicho que íbamos a volver a ver el láser y aquí lo estamos viendo. Eso nos garantiza buena recepción. ¿Qué pasa? Que si yo me conecto a la antena de Starlink, dependo del clima. Entonces, si está lloviendo, puede que la velocidad no sea tan buena, pero entre los Starlink, la comunicación es perfecta. Finalmente, el bonus, por fin. Conexiones imposibles. Imagínense una conexión por entrelazamiento cuántico. Tenemos partícula A aquí, partícula B aquí, están entrelazadas, es decir, que en teoría es posible alterarlas de tal manera que transmitan mensajes en una latencia inmediata, es decir, no importa la distancia, la latencia es cero. Eso es teórico. Y ustedes dirán, entonces, ¿por qué lo dejo del bono? Bueno, pues, el bono es este. Hay papers que ya hablan de eso, así que ya estamos pasando de la ciencia ficción a algo que se empieza a acercar a ciencia, así que hay esperanza. Y ahora sí, Marte. Es que no. ¿Quiénes respondieron preguntas ahorita que se van contando la locuta? ¿Quién más? Bueno, no, ahorita hay un par de preguntas, entonces no se preocupen, no se han acabado las gomitas ni tampoco las preguntas. Primero que todo, primera pregunta, ¿necesitamos una red interplanetaria? ¿Por qué? Quien quiera responderme. Pues yo diría que sí,
porque técnicamente pues si queremos que la población mantenga un crecimiento pues debemos pues expandirnos a otros planetas para obtener recursos, y para poder tener una buena gestión de los recursos necesitamos una red interplanetaria. ¿Alguna otra razón? Es muy buena razón, se ganó una gomita. Cuéntame. Pues en ese caso sí me parece que sería necesaria una red interplanetaria, pero estamos contando de que la población va a crecer. Y si en realidad no lo hace, sino que empieza a redistribuirse en realidad. Porque como tal, me parece que como tal no tenemos una red ni siquiera planetaria completamente, como que cubra completamente este planeta. Pensar en otro sería a lo mejor como dejar esta red planetaria y empezar a buscar otras sin haber completado esta primera. A no ser de que no sea completamente necesario Completarla para llegar a esa red interplanetaria. Ok, es un planteamiento interesante, la verdad. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno. Igual pues les cuento. Hay varias razones por las cuales vamos a querer crear redes interplanetarias, una red interplanetaria. La primera es justamente eso. La humanidad tiene esa vocación de exploración y esa vocación de conocer, habitar nuevos espacios. En un futuro es cierto, es muy probable que nos vayamos a terminar redistribuyendo entre otros planetas. Pero inclusive, fíjense la posibilidad de que ni siquiera nos vayamos de la Tierra. Imagínense que descubrimos que podemos hacer minería espacial con robots, podemos hacer producción de materias primas y transformación de materias primas con robots en otros planetas. ¿Esos robots necesitan internet? Sí. Oiga la cosa. No es necesario que nos tengamos que ir del planeta, ni que tengamos que viajar. Queremos hacerlo como seres que nos encanta explorar, pero hay razones más prácticas, un poquito más inmediatas, por las cuales vamos a querer en los próximos años una red interplanetaria. Eso es lo que piensan figuras visionarias alrededor de, no es que vayamos a mover una colonia a Marte, sino es como realmente vamos a tener que pensar que hay que conectar dispositivos, sean personas o no personas, a ese internet. Ahora sí, bueno, escenario hipotético. Marte, check. Llegamos a Marte. Colonia marciana, check. Conexión a internet, check. Vamos a ver. Bueno, aquí es donde empiezan los problemas. Problemas y más problemas, pero no tan rápido. Primero que todo, Marte está lejos. Uy, no se ve. No sé. Se supone que por aquí hay un punto blanco, pero es que está brillando mucho el sol. ¿Se acuerdan de lo que les decía la latencia? El ping, lo que se demora de aquí a allá. Bueno, el reto es que estamos hablando de que el espacio es re grande, entonces Marte está re lejos. Espacio es distancia es latencia. Y pues sí, la latencia es el ping, falta el pong. Entonces si queremos la comunicación de ida y de vuelta, el confirmado recibir tu mensaje, tendremos que esperar el doble del tiempo. Es lo que pasa hoy en día, ya hablaremos de eso. Y por cierto, ese no es Marte, esta es la Tierra vista desde Marte. La Tierra está re lejos. No, Marte está re lejos, pero también es cierto para la Tierra. Está re lejos. Ahora, ¿de qué tanto hablamos? Bueno, un poquito de mecánica de astros. Todos los planetas tienen sus órbitas frente al Sol y por ende pues tienen diferencias, se están siempre moviendo entre ellos, se están alejando y acercando. Está el perigeo, que es cuando están más cerquita, está el apogeo, que es cuando están más lejos. Cuando la Tierra y Marte están muy lejos entre sí,
cable está funcionando. No, pero estoy hablando entre los dos planetas. Ah, pues madre, ese cable está allá. No, nos tenemos que aguantar. Bueno, cuando la Tierra y Marte están lejos entre sí, estamos hablando de una latencia de 24 minutos. Latencia solo de ida. Un mensaje requerirá 24 minutos, requiere 24 minutos máximo para llegar a Marte. No se asusten, lo mínimo es 3 minutos. Pero eso no ocurre todo el tiempo. El otro problema que tenemos es que el espacio es un entorno bastante extremo. Estamos hablando de mucha radiación. Estamos hablando de polvo interestelar. Estamos hablando de aliens. Ok. No todavía que sepamos. Entonces, en resumen, los datos se pierden. Y pues eso no es nuestro problema más grande. ¿Se acuerdan que en la Tierra cuando uno manda un dato entre un país y otro, hay una red gigante de cables donde si se cortó un cable, simplemente el mensaje se puede ir por otro cable? O si una carretera se cierra, se puede ir por otra carretera. Imagínense que se corte el cable. ¿Han oído de las conjunciones solares? Es el momento en el que las órbitas, la Tierra y Marte, por el movimiento natural de sus órbitas, están separadas con el Sol en medio. Básicamente, yo no veo la Tierra, yo no veo Marte, Marte no me ve a mí, lo único que vamos a ver es el Sol y detrás está el otro planeta. Imagínense que tuviéramos que hacer conexiones directas con el planeta. Pues básicamente estamos cortando el cable. Ahora, con todo eso y todos esos problemas, yo me pregunto, se cortó el cable. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, aquí es donde llega el mayor plot twist de toda la presentación. Ya tenemos una conexión de internet con Marte, muchas gracias, hasta luego. No, mentiras, o sea, sí tenemos una conexión de internet hacia Marte y utiliza exactamente los mismos protocolos ligeramente modificados. Esto es algo que ya viene desde los 90 y ya hay protocolos para definir cómo utilizamos todo ese conocimiento que ya tenemos de cómo conectarnos con satélites en Marte y con dispositivos en Marte, y sí tenemos una red de internet con Marte, pero no es la red de internet que se imaginan. Entonces, así como nosotros en la Tierra tenemos toda nuestra red de fibra óptica, si ven que hay un montón de cables conectando los continentes, y en Marte tenemos, y encima de la Tierra tenemos constelaciones de satélites conectándonos a internet en los puntos donde no podemos acceder a internet de otra manera. Bueno, en Marte, les presento, esto es en vivo y en directo, está la Mars Relay Network. Hagan de cuenta el Starship, la constelación de satélites que le da internet a todos los dispositivos que están en Marte. Y luego, ¿cómo se conecta eso al planeta Tierra? Pues les presento al Deep Space Network de la NASA, que es básicamente una red de satélites que están entre Estados Unidos, España y Australia y que nos permiten conectarnos con esos satélites que están en la Mars Relay Network. Entonces básicamente pues aquí vamos a hacer un ejemplito bien práctico e ilustrativo. Vamos, por ejemplo, se está conectando con el James Webb Space Telescope y el James Webb Space Telescope está a 9.19 segundos de viaje, o sea su latencia es de 4 segundos y medio más o menos. Pero también tenemos la Voyager 1, que la está escuchando un satélite desde Australia, y el viaje de un mensaje de ida y vuelta de aquí a la Voyager 1
es de 1.92 días. Está un poquito demorado, así que yo creo que los científicos de la NASA no quieren equivocarse cuando envían un comando hacia la Voyager. Son 2 días. Está complicadito. Y aquí, en estos de aquí de España, vamos a encontrar, entre otras cosas, que es el Mars Reconnaissance Orbiter, que es básicamente uno de los satélites que están en esa Mars Relay Network. Son pocos satélites, orbitan Marte y básicamente se conectan con la Tierra a través de la Deep Space Network. ¿Cuánto se demora? 13.42 minutos. Estamos en la mitad, donde no está muy lejos ni muy cerca. A veces se demora 24 minutos, a veces se demora 3 minuticos, ahorita se está demorando 13. Está rápida la conexión. Está rápida. Ahora sí, la pregunta es, ¿cómo vamos a construir el Internet interplanetario? Porque es que eso que les mostré ahorita está hermosísimo, esto es una locura, pero todo lo que tenemos ya en la Tierra, en Marte, para comunicarnos en medio de, pero eso solo sirve para lo que hoy en día ya son los casos de uso de la NASA y de las agencias científicas. En el futuro vamos a necesitar más que solo dispositivos que se conecten para fines científicos y el Internet de verdad. Vamos a ver cómo se puede construir el Internet interplanetario. Un esbozo de cómo se puede construir el Internet interplanetario. Ignoremos todo lo demás que haga falta para mandar este tipo de satélites. Este tipo de satélites básicamente son propuestas que tiene la NASA en sus manos de cómo podríamos armar una constelación de satélites comerciales en Marte. Miren que aquí está SpaceX con su MarsLink, que es el equivalente a Starlink en la Tierra, pero en Marte. Misma tecnología, muy misma tecnología, pero pues con unos añadidos para poderse comunicar con la Tierra. También está Lockheed Martin ahí ofreciendo sus propuestas, Blue Origin. Y ahora sí vamos a hablar de... Esto sería como fortalecer la constelación de satélites de Marte de tal manera que se parezca muchísimo a la que hay hoy en día en la Tierra. Hoy en día en la Tierra, y respondiendo un poco a tu pregunta, si bien es cierto que hay dificultades de acceso a dispositivos para todo el mundo, tú en el Amazonas ya no te quedas sin internet. Te lo aseguro. Y no solo de que no te quedas sin internet, de que no te puedas conectar a ver un mensaje de correo electrónico, sino que hoy en día en el Amazonas tú no te puedes quedar sin acceso a internet de alta velocidad, gracias a los satélites de órbita baja terrestre. Esa constelación está creciendo y todos los días crece más. Y en algún momento pues vamos a llegar al punto donde riesgos aparte como que nos quedemos atrapados en el planeta muchos años por colisión entre satélites, vamos a tener una constelación cada vez más grande y ahí sí es verdad que en ningún punto de la Tierra se va a ver sin conexión. Ya el tema va a ser de acceso más que de capacidad instalada. Ahora sí, digamos que ya tenemos la constelación en Marte bien armada, la constelación en la Tierra bien armada. ¿Cómo conectamos? ¿Dónde hacemos? ¿Qué hacemos para conectar? Vamos a hablar de los relays. Relays son estos satélites que están en medio entre la Tierra y Marte y hacen que nosotros podamos garantizar que siempre los mensajes que se están produciendo aquí en Marte y los mensajes que se están produciendo en la Tierra que van para los otros planetas lleguen. ¿Cómo? Bueno, hay dos maneras de cómo, y ya las habíamos visto anteriormente. La primera es radio, bandas X, banda KA, que son las bandas que ya se usan hoy en día. Ventajas: funciona. Esta vaina funciona, ya está funcionando, ya está operativa, lo vieron ahorita, están enviando mensajes actualmente, se están recibiendo mensajes actualmente con ondas de radio. ¿Cuál es la gran desventaja? Todo más. El ancho de banda, porque es cortico, las ondas de radio por la naturaleza de las ondas, no pueden enviar
no pueden transportar mensajes con mucho ancho de banda, sobre todo si estamos enviando mensajes a distancias muy largas, el ancho de banda se reduce. Y las interferencias, como les había mostrado, el espacio es una cosa salvaje, con todo tipo de interferencias, no hay nada menos vacío que el espacio está repleto, no hay nada de espacio en el espacio, y eso significa que vamos a tener todo tipo de interferencias. La otra manera, mientras pregunta mientras se restablece la conexión con el cable, es ¿cuál es esa otra manera que habíamos hablado ahorita de cómo conectar estos relays? ¿Alguien se acuerda? Por una gomita. No sé. Infrarrojo. ¿Sí? Infrarrojo. ¿Luz? Láser. Láser. Sí, es válido. Es láser. Sí, pues hay una idea vaga de, o sea, yo lo valgo. No, yo no rajo. Láser. Entonces, ventajas del láser, todo. O sea, más ancho de banda, estamos hablando de gigabits y hasta terabits por segundo en algunas pruebas que se han hecho. Y que la luz no la afecta al electromagnetismo. Hay otras cosas que pueden afectar la luz. El polvo interestelar puede afectar la luz. Los mismos emisores y sensores ópticos de los satélites pueden afectar la comunicación. Entonces hay que hacerles mantenimiento, hay que ver que todo eso funcione bien. Pero en principio, la luz tiene muchas más ventajas por ese lado. ¿Cuál es la gran desventaja? Que hay mucho por hacer. Los avances de toda esta tecnología como tal, ya probándola en el espacio, testeando sus límites y viendo que también pueden funcionar, datan de hace rato, pero la gran mayoría, si ustedes acumulan como toda la mayoría de lo que se ha hecho en estudios y en investigación sobre comunicación láser, ya tan temprano como el 2011, hace poco menos de 14 años. Entonces, muy reciente todo el trabajo ya fuerte que se ha hecho para validar que esto funciona en el espacio. Entonces, ¿cómo? La verdad es que lo mejor es una combinación de ambos. Y imagínense que ustedes están mandando mensajes tipo WhatsApp, mensajes de texto, un correo electrónico que pueden ir por un canal más lento, más estrecho, pero más seguro, como las ondas de radio. O imagínense que ustedes necesitan enviar un video y ustedes necesitan mucho ancho de banda para que llegue rápido, mándenlo por el láser. Y si se pierde un paquete, bueno, se perdió un paquete, lo volvemos a mandar, pero el ancho de banda es tan grande que es posible que muchos de los paquetes que enviamos se envíen y no tengamos que estar mandando de a poquitos. Eso es aumentar el ancho de banda para ese tipo de aplicaciones que requieren mucho más y tener anchos de banda un poco más cortos para mensajes que no requieren tanto ancho de banda. Siguiente. ¿Dónde? Bueno, esto es un poco tricky. Una opción es usar puntos de Lagrange. Los puntos de Lagrange Tierra-Sol son puntos que son gravitacionalmente estables, es decir, a medida que la órbita algo en ese punto de Lagrange orbita y la Tierra orbita, van a estar en una posición relativamente estable el uno al otro. Y algo similar, aunque no igual, va a pasar con los puntos de Lagrange, pues Marte-Sol. Entonces nosotros podemos empezar a poner satélites de relay entre la Tierra y Marte en esos puntos de Lagrange y empezar a crear caminos espaciales que son estables para podernos comunicar. ¿Cuál es la desventaja que tiene esta solución? La bendita conjunción solar.
esto no resuelve el problema de la conjunción solar y es posible que en algunos momentos donde las órbitas simplemente donde simplemente haya conjunción solar, las órbitas de esos puntos estables pues no tengan cómo acceder. Otra opción es usar órbitas solares, es decir, mandar un satélite a un punto entre la Tierra y Marte y ponerlo a orbitar en ese punto entre la Tierra y Marte, así como está el Roadster de Elon Musk orbitando entre la Tierra y Marte todo el tiempo, algo así. No es una órbita, no es un punto fijo relativo entre la Tierra y Marte, pero es una órbita que poniendo la cantidad suficiente de puntos puede enviarse el mensaje a través de ellos y arreglar el problema de la bendita conjunción solar. Entonces, en conclusión, ¿dónde los ponemos? Una combinación de ambas cosas. Hay varias aproximaciones que que nos permiten poder enviar mensajes de múltiples maneras. De hecho, esto es sacado de una guía escolar de la NASA para explicarle a los niños cómo es que se pueden construir este tipo de cosas. O sea, ya la NASA viene pensando en esto desde hace mucho tiempo. No sé si les extraña que aparezca fuente NASA en las últimas diapositivas, es porque esta gente ha pensado en eso muchísimo. Y es esto, es una combinación de ambos métodos para poder aumentar las posibilidades de que las conexiones no se pierdan. Y finalmente, lo último que se concibe es un protocolo a prueba de balas. Nosotros ya habíamos hablado de ese stack súper famosísimo de un medio, una capa de enlace, IP, TCP, UDP, y abajo todo lo que se vaya a enviar, toda la información ya formateada como se va a enviar. Bueno, les presento al DTN, la red tolerante a perturbaciones o a retrasos, DTN, Delay, Disruption Tolerant, y es básicamente un esfuerzo que están haciendo varias agencias consultivas, la NASA y otras agencias espaciales, para decir cómo podemos coger lo que ya tenemos de Internet, los protocolos de Internet, básicamente para poder adaptarlos a esta realidad espacial y tener éxito en el camino. Es decir, cómo podemos construir ese protocolo de Internet espacial. Y eso es básicamente, tenemos Internet, Tierra y Marte. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Vamos a hablar de unos pocos casos de uso y cuáles van a ser sus efectos inmediatos en el caso supuesto donde tengamos una colonia en Marte y estemos ya con un Internet robusto entre la Tierra y Marte. Primero que todo, mensajería. Ustedes van a odiar a su amigo en Marte porque esto es inmediato. O sea, este relojito es cuando ustedes no han enviado el mensaje a los servidores de WhatsApp. Cuando ya lo enviaron, aparece un chulo. Cuando la persona lo recibe, aparecen dos chulos. Ahora imagínense que estamos lo más lejos de Marte posible. 24 minutos para que les aparezcan los dos chulos. Y lo van a odiar porque necesitan otros 24 minutos para que les aparezca el chulo azul. Y ahora que ustedes les respondan o que les respondan otros 24 minutos. O podríamos adaptar el protocolo que se está construyendo para que envíe el chulo azul y de una envíe el mensaje de regreso. ¿Qué es mejor? Esperar unos minutos más que llegue 30, 31 minutos que llegue el chulo azul y el mensaje de regreso. O esperar 24 minutos y luego otros 24 minutos con el mensaje de regreso y luego otros 24 minutos para que su amigo en Marte les vea el doble chulo azul. Les dejo ahí la duda. Llamadas, no, lo siento, olvídenlo, eso no va a pasar. Mientras no tengamos redes que nos permitan disminuir la latencia y teóricamente, ya habíamos hablado de por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, pero en la práctica eso, si llega a ser posible, va a estar muy lejos. No van a poder
tener una llamada con su amigo marciano, lo siento mucho, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué nos va a tocar? Adaptarnos, enviar la nota de video, la nota de voz, enviar la canción, compartir las cosas así y esperar un rato largo. Pero hay otras cosas más interesantes que pueden llegar a pasar en el medio. Hablemos de finanzas. Digamos que en un escenario hipotético ustedes están en Marte de vacaciones. ¿Cómo usan sus tarjetas de crédito terrestres en Marte? Gran pregunta. Una aproximación que se ha explorado y de hecho gran parte de eso se ha contemplado es, por ejemplo, utilizar sistemas de blockchain, sistemas de consenso financieros entre la Tierra y Marte, donde se puedan pasar mensajes de esta persona va de viaje a Marte, pues igual se va a demorar 6 meses. Mandémosle toda la plata a Marte y luego ya cuadramos cuánta plata le llega de vuelta a la Tierra. Ese tipo de cosas pueden llegar a ocurrir. Pero digamos que una persona le paguen, le vayan pagando, o se vaya sin plata y le vayan pagando en su viaje. ¿Cómo cuadramos ese tipo de cosas? Esto puede llegar a funcionar. En conclusión, ¿es posible conectar a la Tierra con Marte? Sí, pero pues con limitaciones, la latencia, el ancho de banda, todo el tema. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que tenemos hoy en día es radio. Podemos utilizar láser en el futuro, tenemos que utilizar eventualmente una combinación de todas las tecnologías disponibles, todas las soluciones disponibles para poder garantizar la mayor estabilidad. Internet siempre se trata de eso, de cómo tener la conexión más estable posible y garantizar que el mensaje llegue. ¿Cómo será el Internet interplanetario? Básicamente todo esto que hablamos, satélites, láser, radio, Starlink, Marslink y todo eso junto con un protocolo de Internet muy parecido al que tenemos en la Tierra, pero adaptado para esas condiciones tan complicadas. Y finalmente, pues esta es una invitación para que si se animan a ser parte de ese futuro, todo lo que es telecomunicaciones, software, también hay otras disciplinas que van a involucrarse en esto. Esto tiene un componente social muy fuerte. Entonces, entender cómo va a ser la coordinación de los mensajes entre una civilización y otra, porque al fin y al cabo van a ser civilizaciones muy distintas por mucho que digan, es una colonia marciana. No, con el tiempo van a ser su propia cosa. ¿Cómo se van a cuadrar a nivel político, a nivel social, con esa distancia que sabemos que hay en la conexión de Internet? Y pues eso, a que se animen. ¿Preguntas? ¿Cómo hacen para que el láser llegue como con tanta precisión en distancias tan absurdas? Eso es, bueno, primero que todo, la luz tiene una capacidad impresionante para viajar en líneas rectas si la diriges. O sea, esto si tuviera la suficiente potencia, pues no sé si tú has visto que hay gente que tiene láseres tan potentes que le pegan a un helicóptero. Súbele la potencia y vele subiendo la potencia, eso se vuelve muy, muy, muy grueso. Así. Entre más potente, la luz va a seguir viajando en línea recta si no la interrumpes. La solución está en esos relays. Hoy en día, ¿cómo funciona en la Tierra? Tú tienes un cable de fibra óptica, pero pasa eso, la luz se va disminuyendo, se va atenuando. Hay una atenuación de señal. Entonces, cada cierto tiempo, en el mar, debajo del mar, hay punticos donde se termina un cable y empieza otro, es un relay. Básicamente lee la señal que está llegando del anterior cable y se la transmite al siguiente cable con toda la potencia de nuevo para que no se pierda esa señal. Hay cálculos de necesito tanta distancia, cada 100 kilómetros, cada 10 kilómetros tenemos que estar haciendo un relay. Y para eso sirven estos satélites de relay, justamente, para que la señal nunca se atenúe, nunca se pierda. No es como que va a llegar un láser directo hasta Marte, van a haber varios
láseres que van a ver entre todos los satélites y eso es lo que va a ser la señal que se mande hasta Marte. Un poquito más de delay, sí, pero al costo de que la señal llegue. ¿Alguna otra pregunta? Yo no voy a poder jugar LOL con alguien en el mar. No, lo siento. No podrás jugar rol con tu amigo en Marte. Oye, la pregunta es, digamos, cuando tengamos ese sistema de láseres en el sistema solar, ¿hay algo que pueda afectar, por ejemplo, la actividad solar de vez en cuando de erupciones solares o algún evento Sí. en otra estrella podría afectar? Sí, claro. Pues, primero que todo, generalmente las ondas de luz no se ven perturbadas por este tipo de eventos cósmicos que envían mucha radiación electromagnética. Tú ves que hay eventos muy fuertes en el espacio que emiten demasiada radiación y no estás viendo que la intensidad de las estrellas se atenúe en cierto momento. Quizá en algún momento sí, pero en general no. Y es por eso mismo, la luz tiene esa capacidad de va, no le importa nada. Las ondas electromagnéticas sí, entonces podemos tener una combinación de muchos factores justamente para garantizar eso. Imagínense por ejemplo un satélite relay que utilice ambas, utilice láser, utilice radio para tratar de mandar con mayor éxito posible las señales. ¿Pregunta? ¿Y por qué el tiempo no disminuye aunque hayan más relays? ¿O por qué no? Porque hay más distancia. A ver, experimento rápido, volvamos acá. A nosotros nos han dicho que el punto la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Ahora imagínate que yo tengo que mandar desde este satélite en la Tierra hasta este satélite en Marte. Digamos que esto está cerrado porque hay una conjunción solar. Entonces lo tengo que mandar por acá y lo iba a mandar por acá, pero resulta que por acá hay viento cósmico. Entonces lo tengo que mandar por acá, luego por acá, y por acá ahora sí ya lo puede mandar y luego ya llegó. Esta distancia es mucho más larga, pero es mucho más estable. Yo podría mandarlo por acá, por la línea más corta, si las condiciones son ideales. Y hay momentos en los que nosotros vemos en el cielo y ya está Marte. Y los satélites también lo ven, ya está Marte. Pero no va a ocurrir todo el tiempo y no va a ocurrir siempre con las condiciones ideales. En esos casos, nosotros vamos a tener más relays y más relays siempre van a ser más latencia. Pero mayor seguridad de que los mensajes van a llegar. Es como un equilibrio entre llega rápido pero se pierde mucha información, o llega toda la información pero se demora un huevo de tiempo. Es preferible que se pierda un poquito de información, se demore un poquito más, pero la gran mayoría llega, porque la corrección de errores va de eso. Eso es un temita como, esa es una última nerdada. ¿Qué significa corrección de errores? Significa que los sistemas generalmente mandan información redundante por si se pierde algo. Y si se pierde algo y se puede reconstruir el mensaje principal, ignorando toda la redundancia que se perdió. ¿Ya puedo argumentar? Pregunta. Yo he escuchado que hay un proyecto para enviar una nave, una mini nave, a Alpha Centauri, a Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra, que queda 4 años luz. O sea, ya se está planeando hacerlo con una vela solar, Con velas una solares. nave nanoscópica, pero que va a tener todo el sistema de comunicaciones. Pero entonces, ¿qué sería? O sea, sería un rayo láser y se perdería básicamente toda la señal en ese viaje, ¿no? Pues Toda la fíjate información. Pues fíjate que, bueno, eso es muy exploratorio y digamos, si ya queremos, esto ya está, digamos, hablando de Alpha Centauri, sigue estando en la galaxia, ¿no? Interestelar, es un internet interestelar. Es lo mismo, pero escálalo y aumenta el tiempo. Y aumenta los efectos de segundo orden. Por ejemplo, es mucho más fácil ponernos de acuerdo con alguien que vamos a tener su respuesta en 1 hora, a ponernos de acuerdo con alguien que vamos a tardar unos 4 días en tener respuesta, como por ejemplo en Próxima o en Alpha.
¿8? 8 años. 8 años. 8 años. No, imagínate, van a mandarles una bomba nuclear. 8 años después. La siguiente pregunta. De hecho, eso me recuerda mucho al típico ejemplo de la Edad Media, cuando solo teníamos correo postal. Os acabo de enviar una carta anunciándoos que tu madre acaba de morir. Llegan 50 días después. Algo así, pero muy exagerado. Más preguntas. Sí, actualmente con el internet básico que hay en Marte, con la conjunción solar se pierde toda conexión o ya hay algo que lo... Hay sistemas de relays, sí, ya hay un sistema de relay, pero es muy incipiente. Entonces, digamos, si por ejemplo se pierde la comunicación con Marte, aparte de todo eso se pierde la comunicación con el relay, pues ya nos quedamos incomunicados. Y otra pregunta como, si ya pensando en un internet más de todos los planetas, si es posible de alguna forma que nos quedemos sin lugares para relays, como decías de los puntos de Lagrange, que yo sepa son pocos. Son pocos, pero es que ten en cuenta que un punto de Lagrange es un punto gravitacionalmente estable entre un cuerpo que está orbitando y el cuerpo que se está orbitando. Son 9 planetas, cada uno tiene su órbita, cada uno tiene sus puntos de Lagrange. Yo también iba a hacer un comentario sobre los puntos de Lagrange. Porque dice que los puntos de Lagrange no podrían resolver el problema de las conjunciones y también hay otros dos puntos, el 4 y el 5, que están a 60 grados. Porque también tienes que tener en cuenta lo que hay entre esos puntos de Lagrange y la Tierra, o lo que hay entre esos puntos de Lagrange y Marte. Es una cuestión de que sí podría llegar a evitarse eventualmente, pero tenemos que calcular súper bien dónde se van a poner y que desde esos puntos no vaya a haber otra interferencia con Marte por el tema de la conjunción. O sea, sí, pero no. Es a lo que se ha estudiado actualmente, justamente los puntos de Lagrange se están estudiando como una viable, potencialmente viable solución al problema de la conjunción solar. Lo peor para la conjunción solar es no tener relays. O sea, definitivamente lo peor para la conjunción solar es no tener relays, porque si no tienes relays, conjunción solar y cortamos el cable. Los puntos de Lagrange son justamente esos puntos de relay donde empezamos a construir. Las órbitas también lo son. En general, hasta el momento lo que sabemos es eso, como hay ciertos puntos de Lagrange que nos permiten comunicarnos con Marte, no todos los puntos de Lagrange. En particular creo que son el E4 y el E5 en el sistema Tierra-Sol. Si me equivoco, lo siento, ese dato lo averigué hace muchos días. Pero si esos puntos llegan a fallar por el tema de la conjunción, pues nos jodimos. Pero el Sol no puede estar entre el 4 y el 5 y la Tierra, porque están a los lados. Están a los lados, exacto. Pero por eso, o sea, este mismo papercito justamente te dice como, mira, 1, 2, 4, 5, 3, pum. Entonces como, sí, puede llegar a ser una solución, pero hay algunos eventos donde pueden haber conjunciones de otros objetos donde se pueda romper. O sea, no es infalible, pero sí es una solución bastante viable. En cambio, las órbitas son mucho más chéveres porque no son lo que decía antes el compañero, no son 3 puntos, 4 puntos donde nos podemos conectar entre 2, 3 planetas, sino que son muchas órbitas donde podemos poner muchas cosas en el espacio infinito. Bueno, no es infinito, pero es muy grande. Y ahí es mucho más fácil resolver ese problema.
Otra pregunta que tenía aquí es cómo, si en un futuro tenemos internet, ¿cómo se podría verificar la integridad del mensaje o de la información? Hay algoritmos que permiten hacer corrección de errores y verificar integridad. Integridad es tan fácil como utilizar un algoritmo de hash, o sea, un algoritmo que toma todo el mensaje, utilizando algún proceso criptográfico o algorítmico, simplemente lo suma todo y dice esto da esto, arroja un valor que es único para cada mensaje, y eso es, sí, funciona. Y si luego nos mandan también la suma de verificación junto con el mensaje, que eso es lo que ocurre hoy en día en internet, ya eso ocurre. Entonces dice como sí, el mensaje es íntegro. Si no, se empieza a explorar a partir de la redundancia que se envía, y ahí es donde se empieza a hacer la corrección de errores. O sea, ya funciona, así es como funciona hoy en día con internet. Por eso cuando se les va, se me olvidó hacer la analogía del wifi de, yo estoy hablando de Andrés, yo soy el wifi, le estoy diciendo Andrés internet, datos, y luego llega alguien que se llama microondas en medio de nosotros y empieza a gritar ¡ah! Pues Andrés no me va a poder escuchar bien. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes están entre el router y el microondas, se empiezan a perder datos por ese mismo hecho de que el microondas opera en la misma frecuencia que el wifi. Entonces en ese caso empieza a funcionar esa corrección de errores. Ya sacaron las gomitas. Pero tengo un problema. No sé si quieras hacer una pregunta de la charla y la primera persona que responda Ok. se había escorchado. Ok, listo. Bien corchadora porque pues... Las patas yo regalé una cerveza, pero eso no... Listo. Listo, les voy a proponer un escenario donde Internet es una cosa que se puede construir con cualquier dispositivo que envíe mensajes de un origen a un destino. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un Internet que puede manejar grandes tiempos de espera para recibir un mensaje, verificar su integridad y darlo por visto, ¿cómo podríamos enviar toda la colección de películas de Netflix a Marte? La respuesta más creativa gana. En una USB. Pregunta. ¿Cuántos de todas las, si quieres todos los estrenos hasta este año? ¿Quieres todos los estrenos hasta el envío? Hasta el envío, todos los estrenos hasta el envío. Entonces el tema de la USB, pues, porque se quiere enviar la USB. ¿Quién respondió la USB primero? Ok, ¿más corchadora? No. O sea, listo. Ok, listo. Para que no sea tan sencilla, porque sí, eso se llama, esa es la parte del delay de DTN. Es como, se puede enviar un mensaje que tarde 6 meses en enviarse, pero si lo recibo y tú me confirmas luego, todo bien, el mensaje se confirmó. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo sería el procedimiento desde que yo digo voy a enviar el mensaje hasta que llegan las películas de Netflix a Marte y de vuelta el mensaje de confirmación? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se come eso? Como porque hubo 2 personas que respondieron USB de entrada. No tiene que ser una respuesta correcta, solo tiene que ser una respuesta lo suficientemente creativa. Y tenemos delays para... El delay es tu amigo acá. Puedes contar con el delay. Pues yo tengo una más o menos. Que primero, utilizar algún algoritmo de compresión de datos para reducir el tamaño lo máximo posible. Okay, sí. Después de eso, aplicar un módulo parecido a lo que se hace en entornos, que es como dividirlo en semillas
y repartirlo por los delays y enviarlos en conjunto hacia el punto de dirección, hacia el planeta. No me esperaba esa respuesta. No me esperaba esa respuesta. ¿Ustedes han escuchado IPFS? IPFS son las siglas de Interplanetary File System. Es un sistema de archivos que hoy en día existe en la Tierra y es un sistema de archivos distribuido a través de torrents. Bueno, una tecnología parecida a torrents. Y básicamente lo que hace es eso, es como todos los archivos están como en unos pinning servers, es decir, unos puntos en medio y se envían y se empiezan a enviar así como torrents hacia el punto final. No sería la manera más rápida de enviar todas las películas de Netflix de un solo tiro, pero sería mucho más confiable que la memoria USB por una razón. La memoria USB va en algún medio, pero es la única memoria que va. Si la choca un asteroide, si se explota la nave, si se pierde en la nave o tiene virus, la memoria USB llegaría a fallar. Pero si ustedes hacen lo que dice el compañero de empezar a partirlo en pedazos mucho más pequeños y empezar a mandar por toda esta relay network que acabamos de construir, sería la manera más confiable, aunque se demore un poquito más en mandar. Aquí la clave en telecomunicaciones siempre es esa fiabilidad, siempre es garantizar, tratar de garantizar que el mensaje llegue a su destino. Vamos a pasar el código QR de la asistencia. La palabra clave es Wi-Fi. Entonces,